Miss Jane Marple estaba sentada junto a la ventana que se abría al jardín, en otros tiempos un motivo de orgullo para su dueña. Ya no era así. Ahora miraba por la ventana y torcía el gesto. Desde hacía algún tiempo le habían prohibido la jardinería activa. Nada de agacharse, cavar o plantar. A lo sumo podar un poco y sin pasarse. El viejo Laycock venía 3 veces por semana y sin duda ponía su mejor empeño. Pero eso, que a la vista de los resultados no era mucho, solo era lo mejor según su opinión y no en la de su patrona. Miss Marple sabía exactamente qué quería que se hiciera, cuándo debía hacerse, y por consiguiente le daba las debidas instrucciones. Entonces el viejo Laycock desplegaba su particular ingenio, que consistía en un asentimiento entusiasta y dedicarse a lo suyo. «Tiene usted toda la razón, patrona. Pondremos las margaritas allí y los farolillos junto al muro, y como usted dice, será lo primero que haremos la semana que viene». Las excusas de Laycock siempre eran razonables y se parecían muchísimo a las del capitán George de 3 hombres en un bote para evitar salir a la mar. En el caso del capitán, el viento siempre era desfavorable, ya fuera que soplara de tierra o de mar, viniera del poco fiable oeste o incluso del todavía más traicionero oeste. En el caso de Laycock era el clima, demasiado seco, demasiado húmedo, muy lluvioso, con amenaza de helada en el aire, o que alguna otra cosa de gran importancia debía hacerse primero. Por lo general, algo relacionado con las coliflores o las coles de Bruselas que le gustaba plantar en cantidades poco comunes. Los principios de Laycock en materia de jardinería eran sencillos y ninguna patrona, por muy experta que fuera, le movería de sus 13. Pero todo hay que decirlo, apreciaba a sus patronas y atendía a sus caprichos en materia de horticultura siempre y cuando no involucrara trabajar duro, aunque sabía muy bien que la sal de la vida eran las verduras, una bonita col rizada, unas preciosas acelgas. Las flores no eran más que antojos de las señoras que no sabían qué hacer con su tiempo. Así todo demostraba su comprensión y afecto, trayendo alteres, salvias, lobelias y crisantemos. «Estuve trabajando en las casas nuevas, en la urbanización. Quieren tener jardines bonitos, eso es lo que quieren. Tienen más plantas de las que necesitan, así que me traje unas cuantas y las puse allá de los rosales viejos que están un poquito pachuchos». Miss Marple, sin dejar de pensar en estas cosas, abandonó la contemplación del jardín y recogió su labor. Había que enfrentarse a los hechos. St. Mary Mead ya no era el lugar que había sido. En cierto modo, desde luego, ya nada era como había sido. La señorita Marple, la llamábamos en España al principio, no Miss Marple, claro, de Agatha Christie, Pablo Vilaboy. Así empezaba la serie, con Joan Hickson. Bueno, y hoy traemos El espejo roto o El espejo se rajó de parte a parte, que dependiendo de las ediciones que se han publicado aquí en España, pues se tituló de una manera o de otra. Y tenemos el trabajo 13º con Miss Marple, de toda la serie que hizo Agatha Christie sobre este personaje tan peculiar. Y en concreto he traído esta historia porque siempre me ha fascinado la resolución que le da, o la explicación que le da la tía Agatha, como tú la llamas, a esta historia. Aquí no importa tanto el sorprender quién es el asesino, ni buscar historias de personajes rebuscados o sorprender con la construcción de la historia, sino la explicación que da, que bueno, evidentemente no la vamos a decir, pero que tiene una visión de novelista, de análisis del comportamiento humano muy certero. Entonces, por eso, entre todas las que tiene de Miss Marple, por ejemplo, he escogido este espejo se rajó de parte a parte. Verso de Tennyson. Tanto le gustaba a la tía Agatha tomar títulos e incluso inspiraciones de poesías, de canciones populares, de nanas, la famosa 10 negritos, aunque ahora no se pueda decir. Pues sí, se puede decir porque la nana es 10 negritos y todo little niggers será siempre tan little niggers. La nana, quiere decir, no vas a cambiar el texto. Así que... Bueno, apuntemos que se llevó a la gran pantalla en el año 80,
aquellos repartos estelares que se hacían en aquella época. Bueno, teníamos como cabecera de cartel a Liv Taylor, King Novak, Tony Curtis, Rod Hudson y, como Miss Marple, Angela Lansbury, que a la pobre siempre la tenían que poner con más edad de la que tenía, pero bueno. Aunque estoy convencido, y bueno, en alguna entrevista también lo dijo, que realmente empezó a nacer ahí Jessica Fletcher. O sea, verse como Miss Marple sirvió a Angela Lansbury para encontrar... Bueno, en realidad, la señora Fletcher es un trasunto de Miss Marple más joven en un pueblecito americano. Y mezclado con la propia tía Agatha, porque al final como es una escritora, aunque tiene un personaje, Ariadne Oliver, que siempre trabajaba con Poirot, o casi siempre, Agatha Christie, que es una novelista, que es un poco su alter ego en las novelas. Pero bueno, tú como experto y especialista en Agatha Christie, ¿qué opinas en concreto de esta historia? No, tiene mucha gracia porque debe ser como la tercera que leí, y ya lo dije en su día hace muchísimo tiempo, que trajimos el tren de los 450, fue mi primera novela. O sea, yo debuté con la tía Agatha, con la señorita Marple, con Miss Marple, y entonces luego llegó El espejo roto. El espejo se arrojó de parte a parte, de lado a lado, como según la traducción, que también es con Miss Marple. Por eso yo soy tan fan de... Aunque con el tiempo me he entendido con Poirot. Es complicado comprenderse con Poirot del todo. O comprenderse con Poirot a un nivel literal. O sea, Poirot hay que estar con la ironía, también con los toques de humor de la tía Agatha para comprender por qué Poirot es así. Entonces es cuando más te ríes con él y cuando mejor lo pasas. Pero a mí me gusta mucho esta historia porque además luego leyendo muchas de la tía Agatha, resulta que ese asunto que tú destacas para bien, ella lo tocó varias veces. Ese tema le interesaba. De hecho, lees El espejo roto, vuelves a leer Asesinato del Oriente Express y también está ahí. O sea, hay un algo, eso que no podemos contar, quien conozca ambas pues sabrá por qué lo decimos, pero está ahí. Y luego es que adoro a la señorita Marple, porque la tengo que llamar así, en el fondo me sale, porque, como ven, aquí ya se siente vieja, la quieren caducar, no puede agacharse en el jardín, pero como bien dijo la propia tía Agatha, estuvo 50 años con la misma edad, la creó muy mayor en el año 31, 30, ¿no? Con Muerte en la Vicaría, y claro, estuvo escribiendo novelas, de hecho la última novela publicada con Agatha, que creo que Agatha Christie acababa de morir, pero ya tenía escrita Un crimen dormido, año 76, es con la señorita Marple. Entonces, ¿cuántos años tiene Jane Marple? 200. Entonces me gusta mucho, pero sin embargo, qué bien utiliza el paso del tiempo, por eso hay una urbanización, hay gente nueva en el pueblo, o sea, como sin mover mucho al personaje, porque no podía por edad, para que fuera creíble, sin embargo, sí va incorporando las últimas, digamos, novedades sociales. Las novelas de Miss Marple tienen una evolución que se nota y se marca, y son contemporáneas a cuando ella las escribe, aunque calcularle la edad sería imposible. Bueno, después lo bueno de Miss Marple es que resuelve muchas veces por lo que le cuentan. Siempre. Pues nada, animamos a los espectadores a que se acerquen a esta historia y yo solo digo que esta historia tiene mucho que ver con Jane Tierney y hasta ahí puedo ver. Pero Jane Tierney ya no podía hacer la película, que una pena. No creo que la quisiera hacer. No, efectivamente. Pero es cualquiera de la... Es que no puedo. ¿Cuál es tu favorita de la tía Agatha? Pues no sé. Las que escribió. Hombre, luego tengo algunas que más. Pero a esa le tengo especial cariño, sí. Primero por lo que dice Pablo, por cómo se resuelve el crimen, por lo que ha ocurrido, y luego porque está Miss Marple. Y yo, es que las novelas de Miss Marple para mí son todas top. Lo que le achaco a veces a la tía Agatha es que la utilizaba poco. Y a veces eso la quita media novela porque eso luego le contarán. Ella no está presente, no necesita estar presente como Poirot olfateándolo todo. Pero bueno, así es Jane Marple y así es la tía Agatha. Y ahora vamos a hablar de un libro de poesía. Comienza Agatha Christie con Tennyson. Un libro de poesía muy especial porque resume y cuenta la vida del autor de una manera ordenada, pero descolocada. Quiero decir, hay un orden que cuando uno va leyendo el libro, de la primera página a la última, los libros de poemas igual dicen, ábrelo por donde sea. Pues yo por eso soy muy así, porque también el orden es muy importante, ¿no? Porque el autor ha decidido que vayan así. Pero cuando el propio autor cuenta que los ha descolocado, no son cronológicos, entonces es como ir y venir
y vas viendo, y cuando ya dices, mira, contó aquello del desamor tal, y de repente, pero entonces esto sería antes. Es muy interesante ir viendo cómo él se presenta ante el lector, pero al tiempo va descolocándose a sí mismo, desmontando a Harry, que hacía Woody Allen. Y es maravilloso porque ya lo dice en el propio título. En el diccionario de la Real Academia Española, la acepción número 6, la sexta, de la palabra reflejo, dice que es aquello que reproduce, muestra o pone de manifiesto otra cosa. Entonces me gusta mucho que el título sea Reflejos de un veinteañero poco común, porque yendo a esa acepción, como les digo, del DRAE, ya vemos que todo depende, como en la vida, del cristal con el que se mira. Joan Guillén Garcias, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Muchísimas gracias. Reflejos de un veinteañero poco común. Y fíjate que este que te habla, que los 20 años no sabe ya dónde los dejó, en muchas cosas se reconocía, porque no sé por qué tú has querido llamarte poco común, tal vez por la extrañeza, por tu propia evolución personal y poética, por cómo ahora vuelves a ver todo aquello que te inspiró los versos, pero en realidad, como hablas de sentimientos, hablas de sensaciones, de descubrimientos, de dolores, de desengaños, cada uno los vive a su modo, pero todos somos iguales. Sí. Entonces yo he visto aquel veinteañero está en esos versos tuyos. Bueno, pues muchísimas gracias. Pero ¿por qué lo de poco común? Lo de poco común, porque pienso que cuando una persona es joven y se está descubriendo, pues muchas veces se le dice, o él mismo se siente a sí mismo, que no forma parte de lo que es común, ¿no? De lo que la sociedad establece como común. Y es como una etiqueta que llevas durante muchísimo tiempo a tus espaldas y te pesa para mal. Entonces, cuando consigues darle la vuelta a esa etiqueta y que te pese para bien, y llevar la etiqueta en vez de en la espalda, grabada a fuego en la frente, pues es una manera de reafirmarse a uno mismo y de resignificar la palabra o las palabras poco común, ¿no? Y pienso también que también las personas que tenemos como cierto gusto por el arte o por la literatura, por la música, por el cine, por las artes escénicas, vivimos en un mundo en el que la cultura muchas veces no tiene el peso que debe tener. Y también por ese lado te sientes poco común, ¿no? Porque a lo mejor, pues sí, vas al cine con tu grupo de amigos y vas a ver cierto tipo de películas, pero también vas al cine solo a ver otro tipo de películas, ¿no? Y entonces es como que no acabas de encajar hasta que, a medida que vas madurando, todas las piezas encajan. Y Reflejos, pues es que no lo podías explicar de mejor manera. Claro, es que es eso. Sí, Claro. la vida es un prisma y las personas somos espejos rotos en el buen sentido de la palabra. Es decir, no reflejamos solo un aspecto, sino que reflejamos muchas cosas a la vez y somos muchas cosas a la vez, entonces pues por esos reflejos también. Y como digo, uno reúne los versos, reúne los poemas, los textos y se presenta ante el lector, y además lo dices en la primera frase, quiero aquí dejar mi huella, pero por otro lado explicas en la contraportada que has desordenado la cronología de los versos. Entonces, pero como digo, eso también tiene una intencionalidad. Sí. Entonces, ¿cómo nace esa estructura desestructurada? Pues en realidad ha sido un proceso muy lento, porque ha sido más de 10 años, yo creo, en el que, pues bueno, empiezas a escribir casi por casualidad, ¿no? Porque tienes pensamientos, ideas o sentimientos que no sabes cómo expresar de otra manera o no sabes verbalizar, y en la soledad de tu habitación, pues empiezas a escribir. Y esos escritos pues van quedando en un cajón, en libretas, y llega un momento que dices, voy a recordar cómo era, ¿no? Cómo viví esto hace 5 o 6 años atrás. Entonces de ahí nace la idea de, voy a juntarlos, voy a pasarlos a ordenador, por si se pierde alguno, que no se pierdan todos, ¿no? Y por eso ahí dejar mi huella. Luego en casa pues también han sido siempre muy lectores y siempre pues hemos tenido como esa vocación de cultura. Y no me sonó descabellado un día pues
tenerlos recogiditos. Y nada, pues fui haciendo eso, sin la intención nunca de publicarlo. Eran, bueno, pues poemas que eran de desahogo. Y al final, pues cuando decidí juntarlos, simplemente pensé, a ver, los recuerdos son como, ¿no? Como digo en la contra, son como una marea, van y vienen. Y esos poemas pues son recuerdos, son momentos, son destellos, son caídas a los infiernos. Y la vida no es lineal, es una carretera de curvas. Entonces pues quería que el libro reflejase eso. Y un poco como la vida, ¿no? Un día estás muy arriba y estás muy feliz y estás muy alegre y al día siguiente no te apetece salir de la cama. Entonces quería que el libro reflejase eso, ¿no? Ese vaivén personal, vital, que también reflejan los años, mis 20. Mi década de los 20. Una vez reunidos en el libro, ¿cómo te ves reflejado en esa obra acabada? ¿Te ha sorprendido algo al ponerlos todos en conjunto, aunque sea en desorden? ¿Te ha sorprendido aquel que tú eras? Sí, porque, claro, una vez te revisitas a ti mismo, dices, madre mía, cómo en aquel momento podía pensar eso de mí, o podía pensar eso de esa persona, o de esa situación. Y pasado el tiempo, claro, el tiempo es al final una capa que todo lo cubre, y lo cubre para bien o para mal, pero te permite coger como cierta distancia y no dejar de verlo de forma subjetiva, pero sí de verlo con cierta neutralidad, podríamos decir, o con cierto espacio entre ese hecho y tú, y claro, te ves, estoy contento de la evolución que he tenido como persona, eso es lo que podría sacar, pero también, bueno, siento cierto orgullo por ciertas circunstancias que he pasado y que me ha tocado vivir, que en aquel momento pues las viví como, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Claro. Pero con el tiempo dices, bueno, pues ni tan mal, me tocó, lo pasé y estoy aquí. Entonces, pues... ¿Y por qué poesía, que es el género para mí más difícil? Porque en vez de plasmar, yo sé, un diario o pensamientos sueltos, ¿por qué ese género? Pues ¿Por qué la poesía? Creo que precisamente porque eran eso, pensamientos sueltos. Y era la forma de expresar pues todas esas cosas que te pasan. Es una, ¿no? La preadolescencia, adolescencia y la posadolescencia son años, creo que son muy convulsos personalmente, emocionalmente, vitalmente. Y entonces te pasan mil ideas, mil cosas. Y creo que era la manera mejor para expresar todo aquel batiburrillo que tenía emocional y mental. Y también creo que en aquella época no hubiera sido yo capaz de hacer algo más narrativo, digamos, extensamente, porque no hubiera sabido tener una continuidad, ni emocional ni temática. Creo que la poesía te permite hablar de muchos temas y expresar muchas ideas de una forma más concisa, por lo que también te permite cierto conocimiento o cierta planificación de ti mismo internamente. Y no sé, creo que sería eso, pero no te sé decir algo más exacto, porque sí que es verdad que había leído poesía, pero tampoco era un gran aficionado a la poesía. Es verdad que a veces pienso que escribo vomitando, es decir, me viene una imagen o un pensamiento, o un verso y lo escribo y me dejo llevar. No las pienso, no los estudio, no los trabajo en exceso. Y quizá la poesía es un género que te permite hacer eso. Y como era lo que necesitaba hacer, pues es lo que hice. Además lo llevas en los apellidos en la sangre. Sí, porque casualmente también. te apellidas Guillén, aunque no tenga nada que ver con Don Jorge, pero ahí está Don Jorge Guillén, pero sí te apellidas Garfias por un estupendo poeta de la generación del 27.
Pedro Garfias. Claro, Pedro Sí. Garfias, un ultraísta. Sí, efectivamente. Era tío de mi abuelo y mi abuelo siempre nos hablaba muchísimo de él y en la familia es una bandera que llevamos con orgullo. Sí que es verdad que debo decir que en España, por desgracia, no es, creo, suficientemente reconocido. Nada más, claro, fue dos poetas exiliados. Exactamente. Claro, lo quedaron allá. Sí. Sí, se exilió a México con uno de los primeros barcos que puso el gobierno republicano, el Sinaya. De hecho, en el viaje escribió uno de los grandes poemas del exilio. Y sí, pues supongo que lo llevo en los genes. Transición es tal vez la columna vertebral del libro, que encima, imagino, no por azar, está en el centro. ¿Sí? Pues más o menos está en el centro. No había caído en ese detalle. Entonces, perdonen, si es por azar, me creo yo más listo que nadie, pero es un poco la columna vertebral, ¿no? Es cuando el lector, si va en orden como he ido yo, llega a transiciones como que empieza también a recolocar muchas piezas y a partir de ahí continúa. Sí, pues no era consciente de que estaba en el centro, pero sí, se ve, o sea, gracias. Pero sí que es un poema muy importante, además creo que por su forma es muy distinto también a otros, a los demás, y es un poema que salió solo como todos los demás, pero fue un ejercicio muy importante porque cuando lo terminé no me juzgué, ni como poeta ni como persona, y eso es muy importante. Y creo que... Te estabas juzgando, perdón, el primer verso por esconderte. Sí. Entonces dices, adelante. Exactamente. Sí, y creo que es un poema muy importante porque explica, ¿no? Empieza, empieza narrando ciertas partes oscuras y como llega un momento en el que a ti mismo te das la fuerza para dar el primer paso y salir de esas tinieblas, de esos mundos sombríos y empezar a ver la luz. Sí, es un poema importante. Y ya con el primer libro, es decir, uno ya toma conciencia de verdad, ¿no? Sí. Aquí, o sea, habrá que continuar, o te puedes quedar en autor de un libro. Bueno. O serías un veinteañero poco común. Seguimos escribiendo. Ya tengo unos cuantos de esta nueva etapa vital. Creo que son más luminosos. También son, en cierto modo, como más políticos en el sentido de más crítica social hacia uno mismo y hacia el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Porque una vez tomas conciencia de ti mismo y te reafirmas en lo que eres, pues toca, creo, seguir trabajando sobre uno mismo, pero también intentar ayudar para que otras personas pues, no pasen por lo que algunos hemos pasado. Y sí, es muy raro tenerlo en físico y que llegue a otras personas, porque un poema que tú has escrito pensando en algo, un lector pues, lo recibe a lo mejor de una forma completamente diferente a como tú lo has creado. Pero eso es lo bonito y es la magia del lector, así que... Si ustedes buscan este libro en Amazon, se pueden encontrar cosas como esta. Te miro tanto que me dueles, te espero tanto que me dueles, te extraño tanto que me dueles tanto que te quiero. Joan Guillén Garfias, que sea el primero de muchos, por favor. Esperemos y gracias por la oportunidad y encantado de estar aquí. Pablo Vilaboy, el arpa nació de un verso, así que va a estar como en casa. Pues vamos de veinteañeros. Claro, fíjate, ¿quién nos iba a decir a nosotros y a Miss Jean Marple? Que fíjate, no la dejan hacer jardinería, pero tan joven como en la primera novela, 30 años o 40 después. Pues nos vamos a buscar esas lecturas con nuestra arpa y dentro de muy poco las compartiremos con ustedes. Gracias.